Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El hígado es un órgano que, por decirlo de alguna manera, está en la frontera entre el exterior, es decir, entre la luz del intestino y nuestro organismo. Es el primer órgano por el cual van a pasar los nutrientes que en nuestro cuerpo tiene que absorber desde el intestino. Por lo tanto, es un órgano muy sensible a cualquier tipo de intoxicación o cualquier tipo de alteración proveniente desde el exterior. En este vídeo, por lo tanto, te voy a explicar o te voy a hablar de 8 alimentos que te van a ayudar de una forma natural y muy sencilla a mantener limpio tu hígado, a desintoxicarlo, a que permanezca limpio durante más tiempo. Y piensa una cosa, si eres capaz de limpiar y desintoxicar tu hígado, primero vas a tener siempre unas digestiones mucho más óptimas y en segundo lugar vas a evitar multitud de enfermedades que proceden del exterior, básicamente por alimentos que aportan nutrientes que pueden ser dañinos para nuestro cuerpo, azúcares, grasas y demás, que en exceso, en su cantidad moderada, no tienen ningún problema, pero que en su exceso van a suponer productos que van a alterar el buen funcionamiento del hígado. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te cuento cuáles son. El primer alimento que siempre se recomienda como desintoxicante del hígado es el ajo. Básicamente porque en su composición hay dos sustancias muy importantes. Por un lado, la alicina, un componente sulfurado presente en el ajo. Y por otro lado, un mineral que ayuda a la limpieza del hígado como es el selenio. Por lo tanto, si sospechas de que puedes tener algún problema de, no voy a decir que intoxicación hepática porque no sería la sintomatología, pero sí que piensas que tu hígado puede estar alterado, uno de los primeros alimentos que deberás siempre incluir en tu dieta es el ajo. Además te recomiendo que antes de tomarlo lo machaques para que la alicina que está presente en el ajo se active y sea más efectiva. La forma de tomarlo, la más adecuada siempre para potenciar este efecto desintoxicante va a ser el ajo crudo, troceado o machacado, mezclado ya sea con ensaladas o en algún tipo de salsa verde que, por ejemplo, le pongas al pescado, etcétera, etcétera. Va a hacer que al alimento que le añadas este producto, pues lo vayas a convertir en cierta manera en un alimento limpiador de tu hígado. Otro alimento muy importante, muy conveniente y que ayuda mucho a limpiar el hígado va a ser siempre la cúrcuma, porque la cúrcuma está más que demostrado que tiene un interesante efecto antiinflamatorio. Y piensa que cuando el hígado está, por decirlo mal, de una manera coloquial, está sucio, es decir, presenta altos niveles de ciertos tóxicos, pues va a manifestar una alteración, un grado mayor o menor de hepatitis. No quiere decir que la cúrcuma cura o trate la hepatitis, pero sí que nos va a permitir reducir la inflamación que puede estar asociada a los principios, a las primeras fases de un proceso inflamatorio a nivel hepático. Por lo tanto, la cúrcuma te va a venir muy bien como especia para adobando los alimentos que tradicionalmente comas, alimentos que siempre sean respetuosos con tu hígado, pues va a hacer de ellos, te ayuden a limpiarlo, bajando el nivel o estrés inflamatorio que tiene el hígado cuando está intoxicado, ¿de acuerdo? Otro alimento que viene muy bien para todo lo que es limpieza y desintoxicación del hígado es el aceite de oliva, básicamente porque tiene ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico que ayudan a la depuración hepática, a luchar contra el estrés oxidativo al cual se somete diariamente nuestro hígado con la alimentación, cuando no es esta alimentación lo más saludable que se podría desear. Evidentemente también los cítricos y por ejemplo las fresas tienen en su composición altos niveles de vitamina C, el ácido ascórbico. El ácido ascórbico es muy interesante como molécula que nos ayuda a reducir la oxidación a nivel celular. ¿Y qué mayor oxidación tiene una célula que el hepatocito, la célula del hígado, cuando está en presencia de tóxicos externos, tóxicos que vienen por los alimentos que ha absorbido nuestro organismo desde el intestino? Por lo tanto, tomarse naranja, tomar fresa, va a ser un alimento o van a ser unos alimentos que nos ayuden a detoxicar el hígado cuando está sometido a este estrés oxidativo. Otro alimento muy rico también en grasas saludables que permiten la limpieza del hígado son las almendras. Tomarse diariamente 30 o 40 gramos de almendras es un gesto, es una acción que nos ayuda de una manera muy sencilla
a esta limpieza de la cual tanto te estoy insistiendo. Evidentemente, los cereales integrales. Para que os hagáis una idea de la importancia de los cereales integrales, os adjuntaré también en la descripción un estudio que apareció no hace mucho en la revista Nature, donde se vio que las personas que tomaban cereales integrales de forma cotidiana en su alimentación tenían hasta un 40% menos de probabilidades de sufrir un cáncer hepático. Y un cáncer hepático no es más que una enfermedad reflejo o causada originalmente por ese estrés oxidativo del cual tanto os estoy hablando. Por lo tanto, introduce estos cereales en tu alimentación porque van a ser no solo una vía para prevenir este tipo de cáncer, sino para ayudarte al buen funcionamiento y limpieza de tu hígado. Todo vegetal también de hoja verde, lechuga, espinacas, etcétera, van a ser vegetales que van a tener dos tipos de acciones a nivel hepático. Por una parte, nos ayudan a ir retirando del hígado la posible presencia de metales pesados que podemos tomar, por ejemplo, accidentalmente en la alimentación. Y no te creas que hay muchos, hace no mucho hicimos un artículo, un vídeo sobre, por ejemplo, las cápsulas de café, estas que vienen, el café encapsulado. Se ha visto, por ejemplo, que el café encapsulado tiene mayores niveles de iones aluminio o da al café mayor cantidad de aluminio. Ese aluminio directamente va al hígado dañándolo y nos interesa limpiar ese hígado. Eso se consigue con los vegetales de hoja verde, pero no solamente frente a estos minerales pesados, a estos metales pesados, sino que también los vegetales de hoja verde nos van a ser muy interesantes para todo lo que es la oxidación excesiva que va a padecer el hígado por la acción de diferentes tipos de toxinas. Y por último, un alimento que yo recomiendo que en lugar de tomar café, después de cada comida, os tomaseis siempre que podáis una infusión de té verde, por diferentes razones. Primero, el té verde nos va a ayudar a reducir o a ir eliminando un poquito, no gran cosa, pero un poquito que siempre viene bien, los excesos de grasa que puedan haber en el hígado, previniéndonos la aparición del famoso hígado graso. Además, nos ayuda al buen funcionamiento de los enzimas hepáticos, enzimas que son fundamentales para la buena digestión de los alimentos. Y por último, el té verde tiene multitud de componentes que lo que van a hacer es reducir ese estrés oxidativo del cual tanto os estoy dando la paliza en este vídeo. Estrés oxidativo relacionado con el cáncer, relacionado con el mal funcionamiento del hígado, con la aparición del hígado graso, etcétera. Pues esto es lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.